Saludos cordiales, una renovada alegría. Nuevamente Dios hoy nos bendice y nos da la posibilidad de llevar adelante un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando del siervo de Dios, la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, un santo sacerdote paraguayo que está en un proceso de canonización. Y hoy tenemos una visita muy hermosa, por cierto, esperada visita, una persona que nos va a hablar con conocimiento de causa de una historia que también ella, a través de la congregación a la que pertenece, construyó con el padre Julio César Duarte Ortellado. Tenemos la visita de la hermana Claudelina de la congregación Hijas de la Misericordia. Bienvenida, hermana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes también y por esta labor tan encomiable, tan hermosa, que hace mucho bien a la gente, dándole a conocer la personalidad de un paraguayo. Qué bueno. Hermana, ¿cuál es la relación, cómo se inició esta relación entre la congregación Hijas de la Misericordia y el padre Julio César Duarte Ortellado? Porque conocemos que han construido muchas cosas buenas en común, espirituales por encima de todas las cosas, y también materiales. Asimismo, el padre Julio César Duarte Ortellado se fue a Buenos Aires, creo que en una misión de solidaridad con un hermano enfermo, pero él tenía en la mente fundar una casa de niños pobres, no necesariamente huérfanos, pero para asistir a los niños. Y tenía algunas personas similares que les ayudaba en este trabajo a los niños y también al padre. Y entonces tenía en la mente que él quería religiosas. Entonces, al llegar a la Argentina, aprovechó para preguntar dónde podría encontrar hermanas para que les invite a venir al Paraguay. Sí. Y entonces le dijeron que en tal lugar, en Tropezón, se encontraba la madre fundadora de las Hijas de la Misericordia, una joven congregación en ese momento, que recién envió un grupo de hermanas a Argentina, croatas. Ella es croata. Ella se llama María de Jesús Crucificado Petković. Y allá fue el padre Julio César y llegó a la casita donde estaba la madre orando. Ajá. Era un día 8 de diciembre de 1940. Estaba orando a la madre, pidiéndole a Dios que le oriente dónde puede ella dirigir a sus hermanas para formar una comunidad o varias comunidades donde puedan surgir vocaciones para la congregación. Y justamente en ese momento le vienen a avisar que un sacerdote de Paraguay quería conversar con ella. Y ella, muy amablemente, vino a verle al padre, y el idioma que utilizaron fue el italiano, porque el padre Julio César estuvo mucho tiempo en Italia, en Roma, y esa fue la manera en que conversaron. Y yo siempre admiro la perspicacia y también la inteligencia de este sacerdote paraguayo. Porque se va y le dice a la madre: yo vengo del Paraguay. Dice la madre: ¿dónde es? ¿Dónde queda el Paraguay? Y dicen que él tenía en su bolsillo el mapa. ¿Dónde él habrá llevado el mapa? Pero llevó el mapa, dice, y le mostró: acá está Paraguay, un lugar un poco
lejano, donde hay muchos pobres, y si usted se va a encontrar muchas chicas que pueden ser religiosas, y era lo que la madre estaba pidiendo a Dios. Por eso es que ese encuentro es súper, súper significativo. Y entonces ellos conversaron, y cuando el padre le dijo así, que ella iba a encontrar vocaciones en Paraguay, y no le mintió, porque llegamos a más de 100 vocaciones paraguayas. Hemos llegado y seguimos teniendo muchas jóvenes que se interesan por nuestra espiritualidad. Y le dijo luego la madre, sin pestañear, le dijo, me voy a ir. Con las hermanas me voy a ir a Paraguay. Y así fue como el 27 de febrero de 1941, ella ya estaba en Uruguay. Ya estaba en Uruguay con 3 hermanas y una jovencita. Era la tercera era muy jovencita, la madre Tarcisia. Ella vivió muchos años. Ella fue la más joven, muy dinámica. La hermana Antonia Milisevich y la hermana Liudevita Grego. Bueno, el apellido de la hermana Tarcisia es Dimitriades. Ella era griega. Griega ella era. Entonces se fundó la comunidad de Ubucuy, que en ese momento él quería que se llamara Hogar San José, y después cambiaron por Niño Jesús, y ahora es el Colegio Niño Jesús. Qué bueno, qué linda historia, hermana. Realmente nos alegra muchísimo escuchar esta historia, porque en realidad vemos muy claramente la mano de Dios en este encuentro. No podemos hablar de casualidad, sino simplemente y muy claramente es el encuentro de la providencia divina. Siempre Dios provee, y acá la hermana Claudelina nos estaba relatando cómo la hermana superiora estaba orando, y en ese momento llega el padre Julio César también, que tenía esa necesidad de contar con el apoyo, con la ayuda de las hermanas. Bueno, llegamos a nuestro primer bloque, contentísimo. En el segundo bloque vamos a seguir hablando, profundizando esta experiencia hermosa que la hermana Claudelina nos está relatando. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta. Siempre cuando estamos hablando de la vida del padre Julio César, nos sentimos súper emocionados,
muy contentos, alegres realmente, porque esta vida tan rica en espiritualidad del Padre Julio César realmente es muy contagiosa y es muy motivante y nos da una alegría tan especial, única y gusto y triña en la Padre Julio César Duarte Ortellado Orecovere. Ahora la hermana nos va a relatar, la hermana Claudelina nos va a relatar la presencia de la hermana superiora en Paraguay que llegó hasta Ubicuicepe, hermana Ninda Villasey. Ella es croata, ¿eh? Croata. Una europea Sí, que llegue hasta Paraguay en el año 1941. sí. Si nos puede dar un poco los detalles, hermana, ore curioso, ore cuasemba, ella hablamos, ¿eh? Pean goñandeña neko embata con apelaña y muguetata la mona PAPT, van sobre todo hacen bien y muguetata, ¿no? Porque se aguara y tereía veí, la madre fundadora es una beata con Ana, o recuerda en camino de canonización, ayer hoy y tereía ahí se aún me usé ahí va esa para una agenda Paraguay o barco México y Argentina, güey, vamos a ir la Paraguay, oye, topas igual la franciscano, fuera herrera peonía. Entonces, yo sé la Ubicuí, porque yo me tengo que ir a Ubicuí. No sabían, no sabían pronunciar, pero en fin. Entonces el padre le dijo, no vas a poder irte a Ubicuí porque es un lugar lejano. Camino de tierra, montes, y hay bandidos que pueden hacerle daño. Entonces ella le dijo al padre, y bueno, tenemos que ir a Ubicuí. Y si es que vamos a morirnos por ahí, le pido que nos dé un sacerdote que nos acompañe para darnos los últimos sacramentos si nos sucede algo. Entonces, no había caso. Entonces el padre le designó al padre Andrés Saralegui y él les acompañó. Y fue bastante dificultoso el viaje, lo que sí que bien llegaron, creo que hasta Paraguarí, y de ahí después se fueron hasta Quindú, y de Quindú fue que empezaron con la carreta, y porque ahí cerca nomás entre Quindú y Ubicuí está una capillita, y ahí, hasta ahí llegaron ellas, y de ahí el padre Julio ya les mandó la carreta, sí. Y ahí subieron ellas, y se fueron hasta el pueblo de Ubicuí, en donde el padre Duarte Ortellado lanzó a vuelo las campanas y la gente estaba feliz de recibirles a las hermanas que solamente podían repartir sonrisas. No sabían hablar, porque ellas son el italiano y las demás el croata. Y llegaron, le voy a contar un detalle más todavía importantísimo. Ahí entre los que estaban recibiendo a la madre estaban nada más y nada menos que el futuro obispo Ángel Hacha Duarte Nitaí, con la hermana Angelina Barrio Canal, que son primos, son parientes y oriundos ahí del pueblo, ofreciéndole las flores a la madre. Y enseguida la nenita después creció y estaban luego viviendo cerca del colegio, se hicieron amigas con la madre, así que fue una hermana prominente, una hermana muy especial, ¿verdad? Muy trabajadora. Y el monseñor Hacha sigue un santo obispo. Sí. Esos fueron los primeros niños que recibieron a la madre. Así que fue realmente espectacular. Y el padre les recibió en la casita, era todo tan precario ahí, y le dijo la madre a las hermanitas que vinieron con ella, ¿se animan a quedarse? Sí, decía, la más dinámica era la chiquita, la madre Tarcisia, porque ella todavía ni los votos perpetuos había emitido. Saltó luego, ella es así, y saltó de la iglesia, sí, nos quedamos, madre, nos quedamos. Y ahí también creo que el sacerdote, el obispo, les dijo,
si van a poder mantener a las hermanas. Hay papel de la hermana fuera. No, hasta el día de hoy, ofrendas para las hermanas. Hasta el día de hoy sigue esa tradición. Pues bien, recibieron a los niñitos y ahí se quedaron, y la madre volvió a Argentina. En varias oportunidades la madre retornó, y más todavía porque se relacionó con un obispo también oriundo de Ubucuy, el Monseñor Adorno. Y él estaba aquí por Asunción y le orientó para comenzar a venir aquí a Asunción, primero en el hospital militar, en la iglesia de San Roque. Después una familia regaló el predio que está ahí en lo que era kilómetro 5. Me dijeron hoy que parece que cambiaron ya el kilometraje, el colegio Viña San Francisco. Ahí se levantó el colegio, es de 1 cuadra de dimensión, y ahí tenemos el primer colegio, de la escuelita, y hasta tuvo formación docente allá en Ubucuy. Un renombre tenía ese colegio, y tuvieron mucha gente que fueron muy importantes para el país. Qué bueno, hermana. Bueno, estamos llegando al tiempo permitido. En este segundo bloque hacemos un nuevo corte y seguimos hablando escuchando la rica historia de la presencia de las hermanas de la congregación Hija de la Misericordia en nuestro querido Paraguay. Gracias al padre Julio César Duarte Ortellado. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El Padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñande Yarañe TV, primer canal católico del país. Pues traídos a la hora. Estamos de vuelta con la hermana Claudelina. Bueno, hermana, las actividades de las hermanas, puntualmente en Ubucuy esos primeros tiempos. Muy bien. En Ubucuy entonces comenzaron con los niños pequeños, muchos pobres y otros huérfanos. Entonces comenzaron la escuelita, pero como sabemos, ¿verdad? Todo necesita ir desarrollándose y progresando. Así que formaron la escuela, ya llamaron Niño Jesús, la madre le llamó Escuela Niño Jesús, y después ya fue también progresando, teniendo la parte secundaria, y hasta tuvieron formación docente, como ya mencioné. Entonces, el padre Julio César Duarte Ortellado estaba cerca, siempre acompañando, y muy agradecido a la madre, y la madre también, muy agradecida. Y
recién hablando en castellano y el guaraní, sí que no podía todavía. Pero el padre Julio lastimosamente vivió tan poco tiempo con las hermanas, ¿verdad? Orientando, pero quedó esa semilla de su apostolado y eso también las hermanas. Yo comencé mi vida religiosa en 1967, un año después de la muerte de la madre, comencé en Ubicuí y salíamos, sea como sea, en carreta o caminando, nos íbamos por las compañías a llevar la catequesis, a llevar diversión para la gente, para los niños, pequeños teatros que nosotros nomás por ahí inventábamos. Y toda esa es la espiritualidad del padre Julio, porque él llegó a trabajar con todos los grupos etarios, con los pequeñitos, con los jóvenes, con los hermanos. Él hizo nacer esta fraternidad de los hermanos y de las mujeres, hermanas también, que ayudaban en la iglesia y por supuesto siempre con el debido respeto, dando a las hermanas mucha oportunidad de trabajo. Y en tanto, como decía ya, la madre también siempre tiene esa mente de ir más allá, ir más allá. Dice luego, quiere tener alas para ir a otras partes a llevar el mensaje de Cristo. Y así fue que llegaron a Asunción, como dije, y tenemos en muchos lugares los colegios y en algunas partes ya tenemos también la hermandad. Está también funcionando la hermandad. En Cucuó es muy fuerte la hermandad. Y allí estuvimos trabajando muchísimo. Y yo le puse luego en María Antonia, en Cucuó le puse luego de madrina a la madre. Ella es la madrina de la hermandad. Sí. Y tengo que decir algo antes de terminar. Conversando con nuestra madre general actual, la hermana Fides, a ella le encanta la historia del padre Julio, tiene libros allá, ¿sí? Me ha dicho incluso que está muy interesada en que se haga una tesis, pero vamos a esperar todavía para poder llegar a eso. Y como yo le pregunté a los sacerdotes, le dije, eso no va a perjudicar porque hay algunos puntos que no se puede avanzar, mucho para no perjudicar la causa de beatificación. Sí. Y entonces la madre dice, me felicita porque yo trabajo con la hermandad del padre Julio. Y me dice, así como el padre le ayudó a la madre fundadora para que llegue al Paraguay, nosotras tenemos que ayudar para que el padre llegue a la beatificación. Quiero saludar a todas mis hermanas y a toda la hermandad de todas partes, y especialmente a la hermana María Luisa Gallagher, que es nuestra superiora provincial, y a todos los coordinadores, un abrazo, un cariño de siempre. Muy bien, bueno, estamos llegando a la conclusión del programa, pero no podemos dejar de mencionar a la hermana Claudelina. Ella es cantautora. Bueno, una cualidad extraordinaria que ella no estaba manifestando, pero yo tengo justamente ese anhelo de hacerle conocer a todos ustedes que ella compuso una música, letra y dedicada al padre Julio César, y cerramos el programa con la música que compuso la hermana Claudelina para el padre Julio César. Bueno, nos despedimos con esta hermosa canción, agradeciendo a Dios una vez más por su infinita misericordia, por habernos posibilitado estar nuevamente en este programa. Agradecer también a la Santísima Virgen María, que siempre intercede por nosotros, nos protege, y al padre Julio César, que sentimos siempre su compañía, la espiritualidad que nos motiva y nos alienta mucho. Y que esperamos que prontamente el padre Julio César esté en los altares de la Iglesia Católica.
Guarajuisha, Paraguay, Peongesapema, Eduarde, Ortellado, Recobé, Ñamberu, Gese, Oyeroviaba, Peomema, Esai, Aguapu, Apabe, Imita, Vive, Amoca, Asababe, Isanhai, Tuba, Chupeombo, Epora, Haikaria, Ubo, O Juan, Buete, Dame, Orai, Teika, Tu Grubo, Paira, y Julio tomo esa acá, Ñandebe Cristo rape, Ape Yai Kohan Juan, por ahí Jupe Oñón Dibe. Kokaria Maranga tua ñetete, Ñande Yaroi por aboy imbaera. Y corazón y pomombarete omuenje aranduwi iñaka tai Julio rembia poke toputa buketente ariha oi kobe hai hujara peina angong bowata tembia poi kwa cabo hembia sakue. Y Julio tomó esa acá, Ñandebe Cristo rape, Ape Yai Kohan Juan, por ahí Jupe Oñón Dibe. Neina anga pura heija ñembo epe, Ñamne yara hai subeya yerure. Pa Eduarde, Ortellado, Coyetente, Tojesa peja, to sambujuña nerecobe, Co iglesia, hoga puto, hobasa, Pa hija hermana, taba huitose, Hañam de Cristo, rapere, tayahuata, Muy apope, bagaite, petañanguaje, y Julio tomó esa acá, Ñandebe Cristo rape, Ape Yai Kohan Juan, por ahí Jupe Oñón Dibe.